Son las 9:26 de la mañana. Amigos, vamos a hablar de los métodos diagnósticos de avanzada para el Helicobacter pylori, de la mano del doctor José Di Giorgio, gastroenterólogo especialista en enfermedades biliopancreáticas, endoscopia terapéutica y en banda gástrica, en nuestra sección precisamente de avances médicos. Este tipo de avances es particularmente importante porque sabemos que el Helicobacter pylori es una infección que afecta las vías digestivas y que nos predispone a padecer enfermedades o patologías un tanto más complicadas, desde úlceras hasta cáncer. Pero para eso tenemos a nuestro especialista que nos va a ayudar a aclarar este tema. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más. Y bueno, sí, ¿no? El Helicobacter pylori es una infección. La infección por Helicobacter pylori es una patología o una infección bastante frecuente Ujú. en la población venezolana. Se estima que está sobre el 70-75% de la población. No hay un estudio epidemiológico serio hecho en los últimos años que nos diga eso, pero bueno, son estimaciones hechas en base a estudios poblacionales y estudios además, perdón, a estudios con poblaciones pequeñas, ¿no? Sin embargo, también es cierto que un porcentaje importante de la población que tiene Helicobacter pylori no tiene síntomas de ningún tipo, y eso es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de no tener síntomas, él puede estar generando cambios dentro del estómago o en la mucosa gástrica que puedan predisponer a tener patologías más importantes, como tú decías perfectamente, como úlceras gástricas o incluso aumenta el riesgo, algunas cepas aumentan el riesgo de padecer cáncer gástrico. A ver, tradicionalmente, ¿cómo se diagnosticaba el Helicobacter pylori? Vale, el Helicobacter pylori tiene dos vertientes por las cuales se puede diagnosticar. Uno son pruebas no invasivas y otro es pruebas invasivas. La prueba invasiva es el gold standard, que es la biopsia de la mucosa gástrica. Hoy en día hacemos biopsias dirigidas durante la endoscopia con equipos de alta resolución y con entrenamiento. Uno busca los sitios que por unas características endoscópicas propias es más probable que uno vea, que uno pueda tomar muestra con Helicobacter pylori, porque hay que recordar que el Helicobacter pylori crece dentro del estómago en colonias, o sea, crece como en islas, y si tú tomas de una zona en donde no hay cambios tan sugestivos, pues puedes tomar una biopsia de un sitio en donde no hay Helicobacter. Hay que tomar varias biopsias de diferentes áreas y con unas características digamos, dadas para aumentar la rentabilidad de esas biopsias o la posibilidad de diagnosticar el Helicobacter pylori. Y luego están las pruebas no invasivas. Tradicionalmente se ha hecho la prueba de sangre, se ha hecho la prueba de antígeno fecal, que son buenas pruebas. La prueba sanguínea no es tan buena porque, bueno, te funciona para hacer el diagnóstico de exposición al Helicobacter pylori, pero no te dice si lo has erradicado o no lo has erradicado, porque tradicionalmente cuando tú te expones generas una serie de anticuerpos que pueden persistir en el tiempo durante muchísimo Claro, y tiempo pueden ser, qué sé yo, de infecciones viejas. o de una infección vieja que trataste y que se erradicó el Helicobacter pylori, pero tú persistes con una respuesta inmunológica. Claro. Entonces, claro, eso te puede distraer un poco o pensar que el paciente sigue teniendo Helicobacter pylori cuando no lo tiene. Ujú. El antígeno fecal es una buena prueba, solamente que, tiene que tener unas características específicas, hay que tomarlo muy rápido, hay que también hacer la prueba, digamos, desde el punto de vista en el laboratorio en un tiempo determinado, hay que guardar la muestra de una manera específica, digamos, tiene sus Tiene que hacerse de bemoles manera perfecta para que realmente sea confiable el para resultado, que tenga una básicamente. buena rentabilidad diagnóstica, es correcto. Y finalmente, ya la teníamos, pero ahora está otra vez disponible en el país, el test de aliento, que es un test, lo que se llama un test de carbono 13 o carbono 14. Ujú. El carbono 14 es lo que tradicionalmente se ha utilizado para determinar la edad de los hallazgos arqueológicos, ¿no? Ujú. El carbono 14 es una prueba que sí es verdad, es digamos, de cierto grado de radioactividad, pero es una radioactividad que no es patológica, porque digamos, no es patológica, no es dañina, no, es una molécula de carbono marcada en un carbono específico. El paciente lo ingiere, ingiere urea marcada con carbono 14, el Helicobacter pylori tiene una enzima que se llama ureasa y rompe esta urea, la convierte en amonio, en CO2, etcétera, y cuando ese CO2 pasa al torrente sanguíneo y se elimina por el aliento. Ok, Entonces, nosotros cuando expiramos CO2 marcado con carbono 14, ok. marcado en el carbono 14 de la molécula, ¿no? Y además expiramos
ese carbono marcado. Ya no es carbono en el carbono 14, sino es carbono marcado. Entonces, podemos determinar mediante tener la cantidad de carbono que tenemos en una cápsula, en una placa que registra eso, que lo absorbe, lo metemos en una maquinita y eso nos da enseguida si el paciente tiene o no tiene Helicobacter pylori con una fiabilidad del 92%. Justo iba a preguntar eso, ¿qué tan fiable es? Es muy fiable. Es probablemente la prueba de la prueba no invasiva con mayor sensibilidad. Y voy a hacer una pregunta que puede parecer tonta o redundante, pero ¿no hay otro tipo de afección que pueda dar un resultado que se confunda con la presencia de Helicobacter o eso está hecho exclusivamente para Helicobacter? Las probabilidades son muy pocas. Lo que puede suceder si el paciente ha ingerido antibióticos recientemente o ha ingerido inhibidores de bomba como el omeprazol, el esomeprazol, el Que es muy pantoprazol, común el su mal uso y su abuso. el ribaprazol, que el paciente lo haya ingerido recientemente, es que no haya suficiente Helicobacter pylori dentro del estómago como para romper suficiente urea marcada y tener un expirado de carbono suficiente y que saliera negativo. ¿Hay unas condiciones específicas Sí. Para hacer esta prueba, un horario, para que sea fiable el resultado? El paciente debe venir en ayunas, no puede haber ingerido ni antibióticos ni inhibidores de bomba de protones en Lo los acabas 15 de días decir. anteriores a realizar la prueba y normalmente lo hacemos temprano en la mañana para que el paciente venga. El paciente ingiere una cápsula, esperamos 15 minutos a que eso se degrade, se absorba y todo lo demás, y luego el paciente empieza a soplar durante 5 minutos en esta plaquita, en esta suerte de, sí, un receptor que uno va soplando y luego ese receptor va a la máquina, el procesamiento dura unos 5 o 6 minutos y el paciente se va con el resultado. Pregunto, ¿cuándo se indica esta prueba? Porque todas las pruebas diagnósticas tienen un uso también. Yo me imagino que hay un gold estándar para dentro del mundo de la gastroenterología para diagnosticar el Helicobacter pylori y en función de eso, cuándo se usa una cosa y cuándo se usa otra. A ver, si tú tienes que hacer una endoscopia porque el paciente tiene síntomas e indicaciones claras para hacer una endoscopia digestiva superior, el gold standard sigue siendo la biopsia. Esto está claro. Ahora, si el paciente tiene síntomas como, por ejemplo, dispépticos, que es que le cae mal la comida, que tiene sensación de llenura, etc., paciente joven, que tiene pocos factores de riesgo, pues entonces con hacer un despistaje de Helicobacter pylori tenemos. Porque si el paciente es positivo para Helicobacter pylori, lo más probable es que sus síntomas estén justificados por la infección por Helicobacter pylori. Hacemos un despistaje de Helicobacter pylori, hacemos un diagnóstico y si el diagnóstico es positivo, pues tratamos el Helicobacter y vemos. Ahora, ¿en qué pacientes está indicado y en qué pacientes no lo está? Pues dependerá de cada uno de los pacientes y de sus síntomas. Si el paciente tiene indicación, siempre el gold standard sigue siendo la biopsia. Ahora, si no tiene indicación clara y formal de endoscopia digestiva superior, pues y tú lo que tienes es que despistar la infección por Helicobacter pylori, por ejemplo, en un paciente en donde uno de las dos parejas tiene Helicobacter pylori, quieres despistarlo en el otro porque recurrentemente sigue con reinfecciones, pues lo tratamos. Y así vamos dependiendo de cada una de las indicaciones. Como te digo, lo bueno es que es una prueba que el resultado está inmediato, muy rápido, que no requiere una preparación importante, que es una prueba poco costosa y que no es invasiva sobre todo. Entonces, es una prueba súper buena. Además, es la mejor prueba disponible en el mercado para comprobar la erradicación del Helicobacter. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor. Quedó claro. Además, repito, es tan frecuente escuchar tengo Helicobacter pylori que este tema era bastante pertinente para que la gente se entienda o tenga a la mano las opciones de diagnóstico para cuidar y preservar su salud digestiva. Entiéndase que la salud digestiva está sobre la mesa siempre porque tiende a afectar mucho nuestra calidad de vida. Y no tenemos por qué sentirnos mal, tener acidez, tener malestar, comer y que nos caiga mal la comida. Entiéndanse que eso no es normal y tienen que buscar ayuda. Correcto, no es normal sentirse mal. No, pero la gente lo normaliza. Claro. Que si el estrés, que si es que comí pesado, que si es... No, eso no debe ser así.
Muchísimas gracias al doctor José Di Giorgio, gastroenterólogo, especialista en enfermedades biliopancreáticas, endoscopia terapéutica y banda gástrica. Estuvimos conversando sobre esta novedosa prueba para detectar el Helicobacter pylori. Quédense allí, ya volvemos.